Estamos tan acostumbrados a las leyes de la causa y el efecto que en ocasiones olvidamos que el azar tiene la capacidad de producir eventos increíbles. Y aunque a veces pensemos que las casualidades son algo puntual y que todo tiene un motivo y un porqué, lo cierto es que la historia puede demostrar lo contrario. En este video te mostraré 10 asombrosas coincidencias históricas. Existen raras sincronizaciones de tiempos modernos, como el hecho de que el físico teórico Stephen Hawking naciera en el aniversario número 300 de la muerte del científico Galileo Galilei. Al mismo tiempo, el fallecimiento de aquel hombre ocurrió en el cumpleaños de Einstein, el 14 de marzo, cuando el calendario dice 3.14, que es igual a pi. Viajando en el tiempo, nos encontramos con el primer rey de Roma, llamado Rómulo. El primer emperador fue Augusto, y cuando finalmente cayó aquel poderoso imperio, el monarca que lo vio arder llevaba el nombre de Rómulo Augusto, avanzando miles de años hasta la época del gran imperio mongol. Gengis Khan arrasó gran parte de la Eurasia, dejando múltiples víctimas a su paso. Su descendiente directo fue Amir Timur y gobernó la dinastía turco-mongol. Mucho más tarde, cuando los arqueólogos de la Unión Soviética descubrieron la cueva donde fue enterrado, divisaron una inscripción que presagiaba una invasión mucho más terrible. 2 días después, la nación europea fue atacada por Alemania. Muchas civilizaciones antiguas tuvieron conocimientos en común, no solo en la construcción de sus templos y monumentos, sino también a las deidades a las que les rendían culto. En las culturas ancestrales se ha encontrado imágenes talladas de dioses que son muy parecidos, como si hubiera sido adorado en varios lugares, a pesar de estar separados por miles de kilómetros o por millones de años. Uno de esos casos es un petroglifo que fue hallado en Siberia y que muestra a una criatura que, debido a sus características, se asemeja a una hidra, aquel mitológico monstruo de 7 cabezas. Lo que resulta extraño es que los griegos y aztecas adoraron la misma deidad o a una similar. También ocurre en el hinduismo, donde Manasá es considerada una diosa popular de las serpientes y el veneno. Una de las coincidencias más curiosas del mundo es que algunos pueblos antiguos alargaban sus cráneos. Usualmente, estas modificaciones se realizaban durante los primeros años de vida, cuando la cabeza del bebé aún es frágil y los huesos no se han fusionado por completo. Los arqueólogos de Corea del Sur descubrieron un cráneo alargado similar a los encontrados en México, Perú y Europa. El fenómeno se extendió de manera misteriosa entre poblaciones que nunca tuvieron contacto entre sí. En algunos casos, las modificaciones sirvieron como símbolo de estatus. Según los investigadores, también se han encontrado indicios de que estas personas tenían una alimentación mejor que la vista de los cráneos sin deformar. Se desconoce si se trataba de un efecto secundario, aunque podría explicar por qué distintos habitantes aplicaban una tortura tan brutal. Entre el 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos detonó 2 bombas nucleares sobre las urbes japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Las explosiones y la radiación terminaron con la vida de alrededor de 90.000 personas. Pocas personas se salvaron de las tragedias, aunque hubo una que sobrevivió a ambas. El gobierno japonés confirmó que un hombre, Tsutomu Yamaguchi, estuvo en cada ciudad los días que fueron bombardeadas. El individuo viajó a Hiroshima el 6 de agosto por un viaje de negocios. 3 días después regresó a Nagasaki, el sitio donde residía con su familia. En ese entonces, el desastre volvió a ocurrir, con un destello arrasando una ciudad entera. A pesar de las explosiones, Yamaguchi vivió hasta los 93 años. Imagínate estar a bordo de un crucero que choca en alta mar. Afortunadamente la nave sigue a flote y consigues llegar al puerto. A comienzos del siglo XX, esto le ocurrió a una mujer llamada Violet Jessop, que viajaba en el transatlántico británico RMS Olympe cuando colisionó con un buque de guerra frente a las costas británicas en 1911. Lejos de evitar la navegación y el trauma, al año siguiente la dama se subió al Titanic, el barco más famoso de todos los tiempos. Este navío se hundió en el océano Atlántico a solo 4 días de haber comenzado su viaje inaugural. Increíblemente, Jessop también sobrevivió y no estuvo entre las más de 1.500 víctimas fatales. Con el tiempo continuó subiendo a otras embarcaciones y siguió sufriendo naufragios, llegando a vivir hasta los 84 años. Existe una interesante pregunta que los científicos y arqueólogos no pueden responder. ¿Por qué hay estatuas humanoides en los sitios históricos de todo el mundo? Hablamos principalmente de las obras de Göbekli Tepe, en Turquía, y de las esculturas de la isla de Pascua. Muchas de estas rocas tienen posturas simbólicas muy similares, como si los escultores se inspiraran en las mismas cosas. Göbekli Tepe es uno de los sitios arqueológicos más misteriosos que conocemos. Data del 9600 a.C. y comprende una arquitectura increíblemente
tecnológicamente avanzada, que incluye a estatuas gigantes sin rostro humano. Las tallas de la isla de Pascua son mucho más modernas, pues fueron erigidas hace aproximadamente 5 siglos. Sin embargo, realmente se parecen al legado dejado por los turcos hace más de 12.000 años. ¿Sabías que China tiene cosas en común con Egipto? Una de las mayores similitudes es que convirtieron a sus fallecidos en momias, mientras que los miembros de la antigua cultura africana envolvían a los faraones en tela, cubriéndolos con oro y obras de arte, enterrándolos profundamente en las pirámides. Los asiáticos decidieron cubrir a los muertos con trajes de jade antes de dejarlos descansar en cuevas. El proceso chino implicó enterrar a un miembro de la realeza en más de 200 placas de rocas ornamentales, tejiéndolas con hilos de plata. Por si esto fuera poco, las dos culturas poseían perros como mascota, ambas apreciaban los artículos de lujo y tenían una fascinación por los aceites y perfumes. Si bien los complejos rituales y las costumbres funerarias no eran exactamente iguales, ambas poblaciones estaban fascinadas con el más allá. Las pinturas rupestres son una de las manifestaciones culturales más antiguas de nuestra especie. Se han avistado símbolos de este tipo en casi todo el mundo. La mayoría tiene más de 10.000 años y fueron creados por los primeros humanos que pisaron la Tierra. Lo realmente extraño tiene que ver con los motivos de manos, los cuales son casi idénticos en todas las ocasiones. Las obras de esta parte del cuerpo se han realizado en diversas formas y con distintas técnicas, en las paredes de cuevas que van desde Francia hasta Argentina, y aún así los resultados son inquietantemente similares. Lo que los antropólogos no pueden entender es el significado detrás de estas pinturas rupestres. ¿Por qué tantas ramas de la humanidad decidieron pintar sus manos? Quizás tenía que ver con algún ritual, o tal vez solo fue una coincidencia. La presa Hoover está ubicada en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada. Fue uno de los muchos proyectos del expresidente Roosevelt, quien la encargó como parte de los esfuerzos para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. La estructura se construyó para ayudar en el control de las inundaciones, proporcionar agua de riego y producir energía hidroeléctrica. Existen muchas leyendas sobre la presa Hoover, incluido un mito sobre los restos de algunos trabajadores enterrados sobre el hormigón. Esto nunca sucedió, pero sí se ha comprobado que muchos hombres perdieron la vida durante el proyecto. John Gregory Tierney fue una de las primeras víctimas fatales, ya que el 20 de diciembre de 1921 murió en una inundación que atravesó el río Colorado. Exactamente 14 años después, su único hijo también sucumbió mientras hacía labores en el embalse. Jim Levis fue adoptado en 1940 con tan solo 3 semanas de edad. Creció en Ohio, donde disfrutó de una vida aparentemente normal. Sin embargo, su historia dio un vuelco después de conocer a Jim Springer. Ambos tenían la misma estatura y peso. De pequeños, los dos tuvieron un perro llamado Toy y pasaron las vacaciones familiares en una playa de Florida. De mayores, ambos se casaron con 2 mujeres llamadas Linda, de la que después se divorciaron, para volver a contraer matrimonio con otras damas llamadas Betty. Los dos hombres habían sido sheriffs en sus respectivos pueblos, eran aficionados a la carpintería, fumaban la misma marca de cigarrillos y bebían la misma cerveza. Jim Levis y Jim Springer eran gemelos que fueron separados al nacer y no se conocieron hasta que tuvieron 39 años a pesar de tener demasiadas cosas en común. Ahora que has visto las conmocionantes coincidencias que marcaron la historia, dime, ¿cuál te pareció la más asombrosa? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.